buenas noches, les habla Félix Fuentes y con gusto les presento a quien ustedes ya han visto en otras ocasiones, a Georgina, quien hoy me acompaña, y tal parece que nos estamos turnando porque hoy no vino Raúl, yo no vine 2 semanas anteriores por desempeños que tuve dentro de la propia empresa, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes y Raúl, pues síguela pasando mejor porque ya me dijeron que te pegó el COVID y ojalá que eso dicen que dura 2 o 3 días, ojalá que ya estés listo para este fin de semana. Me da mucho gusto saludarte desde aquí y me da mucho gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. Me da mucho gusto verte, Félix, y verte bien. No, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué podemos hablar de estos momentos? Una noticia que realmente estremece, que no se puede incluso creer, pero pues según algunos medios informativos existe. Y es la de que, según las propias informaciones, el 25% de todas las habitaciones, ya sean de particulares o de negocios, etcétera, están dañadas por las acciones de la delincuencia. Yo me resisto, es más, hasta me niego a creer que la 1/4 parte de la población, Georgina, ya esté dañada por los delincuentes, como dicen las autoridades, que son los que cometen estos latrocinios. Si es cierto lo que dicen las mismas autoridades, de que son los delincuentes los que están causando tremendos daños, entre semana las habitacionales, las casas habitadas, son las que pagan las consecuencias. Pero los fines de semana prácticamente vacían los delincuentes todas las empresas, todo lo que pueden de los negocios que por razones lógicas no trabajan sábados o domingos fundamentalmente o días festivos. Es triste que en un país como el nuestro, y se los digo con todo el fervor que soy capaz, que el 25% de nuestra población, de nuestras casas, esté dañada por los delincuentes, por causa de los delincuentes, por los robos que cometen, como lo dicen o como lo reconocen las propias autoridades. Si esto es cierto, Georgina, pues esto ya no tiene remedio. Bueno, porque ¿cómo puedes tú reconstruir o evitar que el 25% de la población no sea atacada por la delincuencia? No, y además, pues, ¿quién se hace responsable, no? El Estado es quien es responsable de la seguridad de los ciudadanos, y si atacan tu casa, si en una balacera la dañan, si se meten a tu casa, pues insistimos en este tema de la impunidad en México y de que nadie se hace responsable, ¿no?, de resolver el problema o de satisfacer algún daño, arreglar algún daño, etcétera, ¿no? De siempre, porque esto no es nuevo, se tienen las versiones de informaciones policíacas, por supuesto, de que los delincuentes están inspeccionando, están vigilando, vamos a decir así, casas que pueden estar desocupadas porque sus habitantes salieron de paseo, porque sus habitantes se fueron de un lugar a otro, etcétera. Eso es entre semana, fundamentalmente, pero lo que son sábados, domingos, días festivos,
Pues los delincuentes aprovechan que casi el 25% de las casas están deshabitadas porque sus moradores están de paseo, están de viaje, etcétera. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedes imaginar que se pueda hacer contra esto? Pues yo creo que estamos en completa indefensión. No creo que los ciudadanos podamos hacer, no tenemos la fuerza que sí tiene el Estado para detener a los delincuentes, ¿no? Lo que podríamos hacer es tal vez exigirle al Estado que hubiera una respuesta, una responsabilidad sobre la propiedad, ¿no? Ya que ellos no están garantizando la seguridad. Pero fíjense ustedes, es verdaderamente de asombro que la cuarta parte de nuestra población o esté desempleada o esté tan extremadamente pobre que se dedica a robar casas habitadas, comercios, fábricas, etcétera. No me puedo imaginar, todavía, digamos, hace unos 3, 4 años, que esto hubiera o esté sucediendo en un país tan poblado como México. ¿Cómo es posible, Georgina? Pero de veras, ni siquiera teniendo imaginación muy avanzada, ¿te puedes pensar que la cuarta parte de nuestra población esté dedicada a robar? No, no puede ser. Yo no lo creo. La verdad es demasiado. Pero no lo digo yo. Lo dicen las autoridades, lo dice la policía. La policía, con algunos de los cuales he tenido oportunidad de cambiar impresiones, te dicen que no pueden, así, definitivamente no pueden contener a la delincuencia de casas habitadas, porque son muchos, muy numerosas las personas que se dedican a cometer esta clase de robos. O sea... Porque además, aunque llames a la policía, pues no realizan como en años anteriores un trabajo de investigación. Entonces nunca se resuelve quién entró a robar a tu casa y pues obviamente nunca averiguas quién fue el ladrón y entonces nunca hay algún castigo para los delincuentes. Entonces siguen actuando, sabiendo todo esto, los delincuentes siguen actuando con total libertad. Pero además, ¿cuánta policía se requiere? No me lo puedo imaginar. ¿Cuántos individuos uniformados o no uniformados, obviamente todos de la policía, se requieren para localizar, detener y poner a disposición de las autoridades a tanta gente que se dedica a robar? Caramba, no hay personal. Yo creo que ni toda la policía de México es suficiente para detener a tantos pillos o a tanta gente que, como dicen las propias autoridades, o por desempleo, o por hambre, o por pobreza en general, hay tantas personas que, sobre todo en las zonas de población humilde, en las colonias de todos los estados, de lugares verdaderamente precarias, haya tantísima gente que ya no puede vivir por falta de alimentos, y ya no puede vivir por falta de habitaciones, porque sus casas o fueron robadas, o fueron dañadas, o se caen, o no tienen sus habitantes dinero para reconstruir cualquier defecto que tengan.
no quiero yo, la verdad, me da tristeza decirlo, que una nación tan progresista como venía siendo México ya esté padeciendo este tipo de, pues no solamente de pobreza y de miserias, sino que se esté quedando sin habitaciones, que ya no esté con la seguridad de salir un sábado, un domingo o un día festivo fuera de su casa, porque tiene el peligro de que los ladrones lleguen y le lleven todo lo que pueden llevarse de sus casas. Y eso es lo que está pasando. Sí. La versión es esa de que los delincuentes llegan o ya saben o están vigilando entre semana las casas que se pueden quedar solas, sin sus habitantes, para llegar en esos fines de semana y llevarse todo lo que pueden. Así es, y bueno, pues frente a eso los ciudadanos no podemos hacer nada, ¿no? No tenemos la fuerza para detenerlos. La policía debería investigar para poder el Ministerio Público mandar órdenes de aprehensión, pero bueno, pues hace muchos años que eso no sucede y regresamos a los tiempos en los que pues los delincuentes eran quienes realmente mandaban en las ciudades. Es verdad, perdón que insista, es verdaderamente triste, muy lamentable que tanta gente, primero, no tenga que comer o no tenga de qué vivir y por eso roba. Y por eso, según las autoridades, ya el 25% de nuestra población se dedica a las actividades de robos y de toda clase de ilícitos. Qué triste. Y qué triste también que haya gente que sufre las consecuencias de estos latrocinios. Así es, Félix. Pues lo único que nos queda es exigir a las autoridades y también exhibirlas de que no están haciendo su trabajo. Pues como les decía, y lo digo sinceramente, yo no creo que haya suficientes policías o el número adecuado para detener a tantos delincuentes, pero en fin, algo tendrá que hacer y algo debe hacer el gobierno federal y las autoridades capitalinas, en nuestro caso, o las del Estado de México, para combatir a esta super plaga que está azotando a la población con tantos robos de todos los días y de todas horas, pero particularmente cometidos en los fines de semana. Bueno, pues se nos va el tiempo, sí, Georgina. Félix. Muchas gracias y me da mucho gusto verte bien. Bueno, pues ahora se me hizo chiquito el tiempo, pero como siempre estamos a sus órdenes aquí en cada semana con el programa En la Línea. Muchas gracias, Georgina, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Que la pasen bien. Buenas noches.